interdisciplinario entre la historia del arte, la iconografía religiosa, la historia, y me especializo en temas de Inquisición particularmente. Y los jueves ando haciendo teatro en el Teatro Milán con el primer show histórico de comedia histórica en México que se llama Las Meninas, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, y tienen que ir caminando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues me dedico a la historia y vamos a empezar, sin más ni más, con una brevísima introducción de lo que es el Santo Oficio y de qué va a ir la plática. Al final vayan a hacer sus preguntas, porque vamos a dar espacio para preguntas, ¿ok? Porque vamos a tratar de ver muchas cosas. Cuando mi querida Mónica me invitó a dar una plática aquí, que de hecho van a ser dos, esta plática va a ser la primera parte de la historia de la Inquisición en general, y la segunda parte vamos a hacer un análisis arquitectónico y estructural del Palacio de la Inquisición, porque igual de importante es la historia del Santo Oficio de México que este maravilloso e increíble espacio que hoy le llamamos Palacio de Medicina, ¿ok? Entonces también tiene su historia. Y incluso a veces es hasta más chismosa y más interesante que el propio Santo Oficio. A veces el Santo Oficio es muy aburrido, de verdad. Uno como historiador te cansas a veces de leer los mismos documentos y documentos es lo mismo, ¿no? Y al final cuando acusan a la gente por lo mismo, por las mismas faltas, pues ya empieza a volverse aburrido. Pero tiene muchas cosas interesantes y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Primero, la Inquisición. ¿De qué vamos a abarcar la plática de hoy? La plática de hoy se divide en dos partes. La primera parte va a ser el origen de la Inquisición y todos los mitos y realidades alrededor del origen inquisitorial, que es en la Edad Media cristiana, ¿ok? Y la segunda parte de la plática es los mitos de la Inquisición en la Nueva España. ¿Por qué lo traté de hacer así? La verdad fue porque de alguna manera siempre nos cuenta la historia a la mitad. Al ser México, tenemos un problema de historiografía. Es decir, muchísimos de los fenómenos históricos, sociales, filosóficos, religiosos que se desarrollan en nuestro país, en toda la historia de nuestro país, tienen una raigambre, un origen, un antecedente en Europa, ¿ok? Y la verdad es que nuestros maravillosos libros de la SEP, no lo digo en broma, son muy buenos, lo han hecho un trabajo increíble desde José Vasconcelos, ¿ok? Nos cuentan una parte, nada más. Entonces, la Inquisición estamos acostumbrados a entenderla desde la perspectiva americana o desde la perspectiva de la Nueva España, como lo es la conquista también, ¿okay? Como lo es el porfiriato, en el ejemplo, como lo es la guerra de reforma, ¿okay? Con la separación de iglesia y Estado, y no nos enseñan la otra parte de los orígenes en Europa o en Asia o en África o en donde sea, y entonces nos cuentan la mitad de una historia y a veces nos hace falta entender el sustento histórico de cómo, en este caso de esta plática, cómo se arma la Inquisición o por qué se arma la Inquisición, para que ahora sí entendamos cómo funcionaba aquí en América, en general, en toda la América española, ¿okay? Y particularmente en Ciudad de México y en el Virreinato. Entonces, esa es la razón por la cual decidí dividir la plática en estos dos, porque si entendemos el verdadero origen de cómo es la Inquisición, cómo surge, a quién persigue, cómo lo hace, cuánto cobra, cuánto le pagas, qué gano yo, qué ganas tú, cuando estamos acusando gente en la Edad Media, ¿okay? Ya entendemos de mejor manera, y nos caen muchos veintes históricos, cuando estudiamos la historia de la Inquisición en México, ¿ok? Entonces, esa es la situación. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de los antecedentes del Santo Oficio, ¿ok? Y bueno, primero les presento una de las cosas que más me gusta hacer como historiador, que es las líneas del tiempo. A veces pueden ser muy aburridas, pero de verdad, las hice así como más grandota y como más explicada para que todos le tomen foto, por favor, y se lleven la información certera, ¿ok? Primero, vamos a empezar con la creación del cristianismo. No podemos entender la historia del Santo Oficio si no hay iglesia cristiana, ¿ok? Aquí tenemos el año 33 como el año de la muerte de Jesús, según la tradición, ¿ok? Según la tradición teológica. Aquí voy a estar manejando dos conceptos a lo largo de la plática. Una cosa es según la tradición o la religión, que son mitos y explicaciones, y según la historia, que son evidencias documentales o arqueológicas. La mayoría de las veces, según la tradición y según la historia, son complementarias, ¿ok? Pero en algunas ocasiones son opuestas, ¿ok? Entonces, a partir del año 33 comienza un periodo importante que va a ser el desarrollo de los primeros evangelios, ¿ok?
van a empezar a establecerse los códigos morales y de conducta que después van a ser utilizados por la Inquisición, ¿ok? A partir del año 70 ya podemos dar inicio a un paleocristianismo o cristianismo primitivo con Saulo de Tarso. Los cristianos o los católicos lo conocen como San Pablo, ¿ok? Y entonces, a partir de eso, tenemos una serie de comunidades paleocristianas. Hagan de cuenta que cada quien tiene una idea de Jesús, cada quien tiene un evangelio. Y a ver, ¿cuáles son los 4 evangelios del Nuevo Testamento? ¿Quién me los dice? Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Eso, está muy bien, excelente. ¿Cuántos evangelios canónicos hay? 4. ¿Cuántos evangelios apócrifos hay? 92. ¿Ok? En la actualidad hasta se discute que llegan a ser hasta 98. ¿Ok? Entonces, estos 102 historias generales son historias de un día yo vi a Jesús pasar y me enseñó y me dijo y aprendimos y volvió a pasar. Y un poco como la película de Monsters Inc. ¿Han visto de cuando sale el monstruo y le dice, volvió sobre mí y me disparó con su rostro láser? Así se empiezan a hacer las versiones de estas historias de Jesús completamente desapegadas de lo que hoy le llamaríamos la realidad, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque toda esa tradición, que fíjense los años, del año 70 al año 310, va a ser toda la construcción de una tradición de lo que hace Jesús, lo que dice Jesús y de lo que se va a sostener la iglesia cristiana. ¿Ok? Ahora bien, a partir del año 310 al 380 es importantísimo, porque en el año 310 la religión cristiana pasa a ser parte del Imperio Romano. Todo el mundo de Europa, hoy llamamos Europa, lo que hoy llamamos Medio Oriente, lo que hoy llamamos Norte de África, todo era Imperio Romano. Y la religión politeísta era la religión más importante. Politeísmo cristiano, politeísmo griego, politeísmo romano. En el año 310, el Imperio Romano acepta que el cristianismo sea una religión oficial, como el judaísmo, como el politeísmo griego, romano, egipcio y lo que quieran. Y en el año 380, por eso están pegados estos dos, se oficializa el cristianismo como la única y verdadera fe. Y ahí empezamos nuestra historia de la Inquisición. Porque a partir de este momento, en el año 380, cada vez que alguien incurra en contra de la única y verdadera fe, cuello. ¿Ok? Desde antes del 380 para atrás, la convivencia entre las religiones y entre los pueblos era algo cotidiano. El Imperio Romano no tenía problema con alguien que fuera de una religión diferente a la de la religión romana, mientras pagaran sus impuestos. Recordemos que eso es lo característico que hace que el Imperio Romano dure tantos años. A mí no me importa en qué crees, o qué es lo que quieres, o cómo vistes, o lo que quieras. Págame tu dinero y te vas a hacer parte del Imperio Romano, y con que pagues lo que tienes que pagar, eres parte del Imperio Romano. Pero en el año 310, una señora, quizá la señora más desquacerada de toda la época, llamada Helena, madre del emperador Constantino, o sea, la emperatriz mamá, imagínense, decide convertirse al cristianismo. Y con eso el input del cristianismo va para arriba. ¿Ok? Y a ver, ¿cómo no le vas a decir que no a la mamá del emperador? Eso es algo importantísimo. Y nada más una nota más de Santa Elena que me encanta. Santa Elena es la creadora de muchos conceptos importantes, entre ellos el viaje, el tour religioso, y el souvenir. ¿Ok? Ella es la que define Tierra Santa como Tierra Santa. Y ella es la que va caminando por Jerusalén y va diciendo, aquí se cayó Jesús la primera vez, aquí se cayó la segunda, en esta cueva fue donde nació, en esta cueva fue donde se murió, en esta cueva fue, en ese monte fue donde lo crucificaron, y ella define los lugares sagrados. Y al mismo tiempo, ella va diciendo, mira, vamos a caminar de un punto A al punto B, me encontré con la cabeza del rey mago, aquí está una, esta es una clave de cruz de Cristo, esta es el verdadero, esta es una pluma del Espíritu Santo, estas son las reliquias. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo mismo. A ver, díganle que no a la mamá del emperador. Cuando se fija todo eso, la historia del cristianismo agarra muchísimo vuelo. Porque ahora, fíjense, nada más vamos a unir datos. Ya hay tradición religiosa, ¿ok?
evangelios, tradición oral, tradición escrita, ¿ok? Ya hay lugar sagrado, ruta santa, reliquias santas, vestigios santos, y además por un módico precio Santa Elena te los puede vender. Y lo podrás obtener en tu parroquia gracias a una módica cantidad, ¿sí? Porque pues, la iglesia necesitará dinero eventualmente para hacer las cosas. Y se hace un negociazo increíble de las reliquias, de los viajes a lo que es Tierra Santa. Es una cosa impresionante, ¿ok? Y cuando finalmente en el año 380 se establece que la religión única del Imperio Romano es cristiana, pues todas las demás religiones cuello. Hay muchos procesos culturales de mezcla con los pueblos egipcios, romanos, griegos, lo que quieran, pero también más allá, celtas, pueblos germanos, pueblos nórdicos. Y no crean que va a ser así de sencillo. Algunas cosas se mantienen, ¿ok? Esta mezcla conceptual y cultural se mezclan. Por eso los cristianos siguen poniendo árboles de Navidad, que es una tradición celta del Símbol, que es el árbol de Asgard, de los dioses, que representa la casa de Odín y de Thor. Por eso en el cristianismo se sigue haciendo, en el cristianismo protestante, el Halloween, que es la noche de Todos Santos, All Hallows Evening, que significa velada de todas las ánimas, y que es la contracción, All Hallows Evening se transforma a Halloween, y que es la fiesta de Samaín, la fiesta celta de empieza el frío y empieza el invierno. Y la verdad es que sí lo sentimos ya, ¿verdad? Empieza el principio. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, van a mezclar muchas cosas, pero, y aquí por eso estoy hablando de esto, la iglesia cristiana tiene un gran problema. ¿Qué vamos a hacer con todas las tradiciones culturales de todos los pueblos que no son cristianos y que se están convirtiendo forzosamente al cristianismo, pero no quieren abandonar su noche de Samaín, su tradición del árbol? ¿Qué se tiene que hacer? Es un reto importantísimo que tiene la iglesia. Y entonces la iglesia negocia. Y entonces vamos a permitir que se introduzca el árbol del Yggdrasil, pero quítale las cosas nórdicas y pon una estrella para que represente la luz de la estrella de Belén, ¿ok? Y así van a ser con todas las tradiciones. La fiesta de las Lupercales, que era una fiesta padrísima del Imperio Romano, se cambia a Nuestra Señora de la Candelaria, ¿ok? La fiesta del nacimiento de Saturno, o Cronos para los griegos, las Saturnales, se cambia para Navidad. ¿Ok? Se vuelve Navidad, el nacimiento de Cristo, exactamente la misma fecha, del 24 al 25 de diciembre. ¿Ok? Y así consecutivamente. Y se va a tratar de hacer una nueva transformación del pensamiento general. ¿Y cómo le llamamos al pensamiento general? Status quo. ¿Ok? Y la iglesia va a hacer eso. Solamente hay un pueblo que no se convierte, que no lo obligan a convertirse. Un pueblo de todas las religiones que habitaban en Europa antigua y el Medio Oriente antiguo es el único pueblo que no lo convierten. Y ese es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque como Jesús era judío, San Agustín de Hipona, en el siglo IV-V, va a decir: a los judíos no los toquen porque ellos son los traductores del pensamiento de Cristo. Cristo era judío, nació judío, vivió y murió judío. Entonces, cualquier duda que tengamos de tradiciones, conceptos religiosos de Jesús, vamos con los judíos y les preguntamos a los judíos qué quiere decir Pesach, Shavuot, Shabbat, todas esas cosas de judíos. Pero eso sí, y así establece su obra Ciudad de Dios, capítulo 10, San Agustín: no los toquen, déjenlos que vivan, no los conviertan, pero mátenlos si es necesario, quítenles propiedad privada, que no tengan posesión, que vivan en barrios separados, que no puedan tener más de 3 o 4 hijos, ponles impuestos, segrégalos, que no tengan posición para tener un comercio y una propiedad privada, y son propiedad del imperio. Entonces, si el imperio se cansa de ellos, como objetos, son propiedad del imperio, vamos, se los damos al señor de la basura. Y entonces cambiamos la reestructuración social. Esa es la única condición. Y ahorita vamos a ver por qué la Inquisición se va también en contra de musulmanes y de judíos, ¿ok? Para el 400 ya tenemos la conformación del cristianismo, ¿ok? En el 570 surge el otro enemigo del cristianismo, que es el Islam. Ahorita vamos a ver rapidísimo todo esto, no se preocupen, no vamos a explicar más. Y ya para el
Islam se expande maravillosamente. El califato omeya, el mundo omeya islámico es una cosa increíblemente hermosa. Desde el pensamiento, la arquitectura, la filosofía, las artes, la propia religión. Y se expande tremendo por todo el Medio Oriente. Y entonces va a ser un enemigo para el cristianismo. ¿Ok? Claro que el judaísmo nunca representó un enemigo para el cristianismo, porque los judíos eran muy poquitos y andaban regados por todos lados en Europa. No tenían ejército porque no podían tener objetos, ni poder tener casas, ni poder tener cosas, pero los musulmanes eran otra cosa aparte. El gran califato de los omeyas, uno de los grandes momentos de la creatividad y de la sapiencia, de la intelectualidad humana, y al mismo tiempo uno de los ejércitos más fuertes. Entonces ahí sí hay un enemigo, ¿ok? ¿Y qué hace el cristianismo? Instaurar ciertas cosas para perseguir y frenar la herejía del Islam, porque pues nos están comiendo el mandato, ¿ok? Y finalmente, ¿ok? Hacia el 800 ya tenemos un dominio islámico en el Medio Oriente, y hacia el 850 legislaciones de Carlomagno, ahorita vamos a ver, en contra de los pueblos no cristianos. ¿Por qué les estoy pasando todo esto? Porque el cristianismo europeo se está enfrentando a todos estos problemas. Tiene muchos retos. Quiero que nos pongamos en algún momento en los zapatos o nos pongamos los lentes del cristianismo medieval y bajo las concepciones sociales de ese momento, evidentemente. Pensemos en China. Tenemos un montón de musulmanes abajo que están avanzando y se están filtrando en Europa, por España, por Francia, por Italia, que no existían, eran reinos, pero son las zonas geográficas. Tenemos muchísima gente que está en contra de la Iglesia Católica, ahorita vamos a ver por qué, y tenemos muchísimos elementos culturales que están coexistiendo todo el tiempo, todos juntos. Entonces hay que frenar la herejía. Y aquí viene la primera definición histórica de un término que estamos acostumbradas a manejar de otras maneras, pero hereje significa diferente, ¿ok? No es satánico, no es nada terrible, no es el diablo y esas cosas, no, hereje es distinto, es lo que es la otredad. En términos contemporáneos de sociología le llamaríamos lo otro, la otredad, y eso es un término hereje. Claro está que al ser un término designado por el catolicismo, el cristianismo católico, evidentemente va a tener toda una carga peyorativa y una carga evidentemente pues, mala, ¿verdad? En cuestión semántica, porque claro está que esto va a ser un problema. Si ustedes fueran el Papa Inocencio, tú las traes y yo las llevo, o como sea, ustedes tendrían un problema muy grave en cómo unifico todo el plano, el mapa conceptual europeo. ¿Cómo? Sí está difícil. Sí está difícil. Y entonces, como buena mamá, pues, por las buenas o por las buenas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la Santa Madre Iglesia? Se quita la chancla para aventarla. Y hace una institución. Porque haciendo una institución, la institución eclesiástica va a perseguir cada una de las herejías. ¿Ok? Entonces, con todo este mapa conceptual tan complejo, tan lleno de cosas, es un gran momento para que la Iglesia haga una catalogación de qué herejías son peligrosas y qué herejías no son peligrosas. Así como existen en el cristianismo y en todas las religiones, en todas las religiones, tipos de pecados veniales, pecados carnales, pecados mortales. En todas las religiones existe una jerarquización. Evidentemente la Iglesia cristiana, va a ser la misma jerarquización, pero vamos a centrarnos en una de las tres iglesias cristianas, en la cristiana católica. Vamos a hacer una aclaración. Con esto, y finalmente ya, inicio de las cruzadas. Y ahorita vamos a hablar de ello. Ahorita vamos a meternos al chisme de las cruzadas en el año 1095, que sería el último. Muy bien, vamos a hacer esto. Hay tres iglesias cristianas que surgen desde el principio, ¿ok? La primera es la iglesia cristiana copta. ¿Alguien ha oído hablar de los coptos, de los maronitas, de los libaneses?
¿Alguien le ha rezado a San Charbel? Eso, a ese santo. San Charbel es de la iglesia copta. Todas las iglesias creen en Cristo, creen en la teología, creen en los evangelios, evidentemente tienen sus diferencias, pero la mayoría de las diferencias son políticas, no son teológicas ni religiosas, ¿ok? La iglesia copta se va a desarrollar por todo lo que hoy sería el norte de África y Egipto. Siguiente iglesia, la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa. También alias cristiana oriental, alias cristiana bizantina, alias cristiana rusa, griega ortodoxa, rusa ortodoxa, ¿ok? Esta religión se extiende por toda la Europa del Este y por Asia y por el Mediterráneo, ¿ok? Y va a tener otro sistema de administración. Y la tercera, la iglesia cristiana católica, ¿ok? O europea, que tiene su sede en Roma. Ustedes han escuchado esta frase de yo soy cristiano, católico, apostólico y romano. ¿Qué significa eso? Se dice como perorata, pero es cristiano porque basa su fe en Cristo. Católico, muy poca gente sabe que es católico. Católico en griego significa universal. Y ahí hay un problema político, porque la iglesia cristiana ortodoxa de Oriente y la cristiana copta de África no quieren convertir a los demás en cristianos. La iglesia cristiana católica tiene en su misión, visión de empresa una idea y un objetivo claro de volver a todos católicos. Es universal. Y si no estás dentro de la iglesia universal, te va a ir muy mal. Por eso el gran e increíble rompimiento del protestantismo en 1517 con Martín Lutero y toda la libertad teológica que se permitió cuando de la iglesia católica inglesa y del norte de Europa, alemana, se rompe al protestantismo. Por eso, como diría la Dana Goya, es otra historia. ¿Ok? Ahora bien, regresando a la iglesia católica, ya dijimos que la iglesia católica se asume católica, o sea, se asume universal. Entonces, como vamos a querer hacer todo el universo, qué fuerte, está fuerte. Ahora, todos vamos a hacer así. Vamos a generar dos ramificaciones: clero secular, clero regular. Secular significa siglo, es decir, la gente que vive en el siglo, en el aquí y en el ahora. Y el orden jerárquico es el papa hasta arriba, cardenales, obispos, arzobispos, priores, sacerdotes y ya. ¿Ok? Si ustedes van con el padrecito de la esquina, es un sacerdote secular. ¿Ok? También se le llama diocesano. Del otro lado, regular, todas las órdenes religiosas. Esto solo aplica solo para el catolicismo, para la iglesia cristiana católica. ¿Ok? Y ahora sí, contemplativas, o sea, en oración todo el tiempo. Benedictinos, premonstratenses, cistercienses, clunicenses. Esos no los conocemos porque no llegaron a México, ¿ok? No llegaron a Nueva España. ¿Han visto El nombre de la rosa, la película? O La Dama del Huerto. Estos son los que viven en el monasterio, monje, mono, viven en unidad. Vivimos en comunidad, pero no estamos con capuchos para no distraernos y nos metemos las manos para no tocarnos con el pecado de la carne. Es en serio, por eso es el hábito. Por eso hasta en la actualidad seguimos entendiendo hábito como una serie de concepciones, de valores, de caminos, y hábito como roca, para que se fijen lo fuerte de la semántica de estas palabras, ¿ok? Siguiente, órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, que esos sí los conocemos, porque esos sí vinieron acá, porque se encargaban de las evangelizaciones. Los franciscanos, los dominicos, los agustinos eran los especialistas en revisar a la población y decir: ustedes están haciendo cosas raras, ustedes no, ustedes sí, ustedes no, ustedes sí, ustedes no. Los franciscanos, por ejemplo, hasta la fecha son una orden increíble que tiene como... La mayoría de los franciscanos hablan más de 3-4 lenguas, ¿eh? Te los puedes encontrar hablando árabe, en Medio Oriente, hebreo, te los puedes encontrar hablando ruso, pues es impresionante. Los agustinos, una gran orden de administración y de contabilidad. Y los dominicos, en los cuales nos vamos a centrar, la orden de la Inquisición. Dominico, Dominus Dei, Dominus Canis, perros de Dios, literalmente es la traducción. Así que ya se va poniendo medio pesado el asunto, ¿no? Un
ni el mensaje, eso es indudable. Pero de ahí para el real esposo, está fuerte. No sé, un lugar donde Dominus Canis. La siguiente. Vámonos. ¿Qué pasa con el Islam? Cuando el Islam se desarrolla por el gran profeta Mohammed, Mahoma en español, deja una serie de seguidores que son súper comerciantes. Y entonces el Islam se expande de una manera increíble. Y se van a dividir en dos bloques, los chiitas y los sunitas. Unos son los seguidores de Mahoma, alumnos, así como Jesús tuvo apóstoles, Mahoma tuvo apóstoles. Ajá. Y otros dicen, no, yo soy de los descendientes directos por línea de sangre de Mahoma. El problema es que las tres religiones son religiones machistas. Y la mujer no tiene nivel en el entierro, hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues, como Mahoma, fíjense cómo Dios castiga, ¿verdad? Dios castiga. A Mahoma, que quería un hijo, ¿y qué no le da la vida? Un hijo. Le da una hija, Fátima. ¿Ok? Que hay una historia muy bonita, en el que un día Fátima estaba echando el pampita en el horno, y entonces un día llegó alguien, su esposo Ali, y se quema con el brasero, y entonces Fátima dice, ¡ay, no, mi mano! Y entonces Fátima le agarra la mano y la cura y la sana milagrosamente, y por eso se usa la mano de Fátima. Ya después los cristianos católicos quisieron llegar, quedarse con el culto en Portugal y quitaron el santuario más importante de allí de Fátima y le dijeron Nuestra Señora de Fátima. ¿Ok? Igual lo hicieron con la Virgen de Guadalupe, pues no pasa nada, ya lo habían hecho una vez, que lo hagan 2 veces, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando se genera el surgimiento y la expansión del Islam, ¿vale? La iglesia tiene otro problema, ¿sale? Y el problema es, esta pequeña expansión. Algo más. Es impresionante las fechas. Del año 670 al año 750 es esta expansión. Así. ¿Ok? Es impresionante el nivel de unificación. O sea, ni el PRI en sus mejores épocas lo logró. Ni él no lo logró. ¡Pum! Desde Zaragoza, desde Barcelona hasta India. Año más. Evidentemente hay un problema con esta gente. Si eres cristiano y si eres el Papa y si eres la iglesia de Europa, hay un problema. ¿Qué pasó con las otras iglesias? Ya para no volver a hablar de ellas, nada más para dejarles ahí el chisme en que quedó esto. Al no ser absolutistas, dijeron, pues los musulmanes, pues ustedes de aquí para allá y nosotros de acá para acá, y con el Islam en la parte de allá y en el norte con las tribus germanas, lo mismo. Claro que hubo grandes peleas, evidentemente, por supuesto, no estamos hablando que era la panacea, pero no había tanta persecución. Y entonces el Imperio Romano, ahora Edad Media, ahora Europa, ¿ok? Con los reinos y los papas tienen un problema, ¿ok? Ahora bien, ¿qué hace? Y aquí viene, toda esa introducción fue para explicar cómo es que surge la Inquisición, porque yo les podría venir acá a decir un día en el siglo X palito, el fulano tal, fundó el... No, hay que entender las cosas. Si vamos a estar 2 horas escuchando a alguien hablar de historia, pues puede tener muchísimas menos. No, eso es lo que yo pienso. La iglesia, ahora sí, para entender para qué se hacen las cruzadas. La iglesia estaba harta del catolicismo romano, el cristianismo católico romano europeo, como le quieran decir es correcto, cristiano católico, iglesia europea, como lo quieran decir es correcto, ya está tan amenazada y se siente tan amenazada que dice, no, espérate, vamos en contra de los musulmanes, y se hacen las cruzadas. Esas son las cruzadas. Para nosotros, las cruzadas son un grupo de soldados con mallas de cota, con cascos, ¿no? Con espadas peleando en nombre de Cristo, ¿no? Y es, sí, pero la verdad era mucho más deplorable que lo que me dicen, ¿no? Las fuentes. Claro que te van a pintar a los cruzados, nos imaginamos un Mel Gibson, ¿no? En espada en mano, y estas películas de wow, y ves a la gente sangrando y morir por Dios, y es como, oh, qué maravilloso. No era tan así, era mucho más básico y más burdo, porque resulta que los reyes de Europa, para quedar bien con el papado,
Le decían, bueno, ahí te van mi tanda de soldados. No, pero es que estos no son soldados, son campesinos. Ahí te va mi tanda de soldados. O sea, ahí la gente, imagínense, cabalgando, mucha que sí sabía hacer las cosas, mucha que no era militar, y se hicieron no una, no dos, sino se hicieron un chorro, ¿ok? Aquí están las fechas. Del año 1096 al año 1270 se hicieron todas estas grandes cruzadas, que eran a pie, ¿ok? Evidentemente. Y iban matando gente en contra de la cristiandad. Eso estaba horrible porque si iban pasando y decían, aquí alguien es bruja, cuello, ¿ok? Estos barrios de judíos, cuello. Entonces era súper fuerte esta situación. Y entonces iban avanzando para llegar hasta estas grandes ciudades, Belén, que es donde, según la tradición, nació Jesús, Jerusalén, ¿no? La capital, Jaffa y Nazaret, ¿ok? Y la idea de las cruzadas era reconquistar el mundo islámico corrompido por la herejía de Mahoma y regresarlo al buen camino de la cristiandad. El asunto es que les salió muy mal, porque los musulmanes eran no excelentes, sino lo que les sigue en lo militar. Y les dieron una arrastradota. Y aparte, tercos, los católicos, porque vean, a ver, en 4 años pues ya aprendo y ya me regreso. No, hasta el año 1200 todavía mandamos una 8ª cruzada para que estas cruzadas dejaban sin reyes a los países. Ricardo Corazón de León, que de hecho sale en una película y que dice que era tan valiente que su corazón era de león. Ricardo, se llama Ricardo Corazón de León, por algo tenía que ser. Lo coronan en la Abadía de Westminster como rey de Inglaterra y en ese momento dicen, manito, vete para las cruzadas, y se va para las cruzadas y deja a su pobre hermano, pobrecito el hermano Juan sin tierra. No, bueno, si alguna vez son hermanos menores y se han sentido mal porque se sienten opacados ante el primogénito de su familia, acuérdense del pobre Juan sin tierra, que le llaman Juan sin tierra, ¿no? Y Ricardo Corazón de León se va a pelear a las cruzadas y de regreso una flecha y lo matan. Y miren quién se fue a quedar con el reino, Juan sin tierra. Se parece a esta niña argentina que me dice, mira de quién te burlaste. Esa, y Juan sin tierra se queda. Entonces estas guerras dejaban sin reyes, dejaban sin gente. Y lo peor, ¿quién pagaba las cruzadas? El pueblo. Entonces imagínense, me están dejando sin gente para trabajar las cosechas y los campos, y encima estamos viviendo un déficit económico increíble. Y si a este contexto le suman la peste bubónica o la fiebre negra, o sea, que te cierren una calle del centro, creo que no está tan, ¿ok? Entonces, son problemas reales, no son problemas reales. Algunos de ellos regresan victoriosos, como por ejemplo el rey Luis IX de Francia, San Luis, rey de Francia, que le hicieron santo, porque fue a las cruzadas con la mitad de Francia, peleó, le mataron a la mitad de Francia, regresó, dejó empobrecido al reino, pero regresó con la corona de espinas, que un ángel soñó que le dio la corona de espinas. Y yo creo que dijo, regreso, esto me cuelgan, pues que no traje nada, o sea, me regresé con la mitad de la gente. Y por eso construyen la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, ¿okay? Donde está la mitad del año está la corona de espinas allí, como reliquia. La mitad del año está en la Catedral de Notre Dame, y hace años que se quemó la Catedral de Notre Dame. Lo primero que fue a rescatar fue la corona, ¿ok? Exactamente. Entonces, para que vean qué complicado. Y todo esto es porque, ahora sí, llegamos al momento de donde surgió la Inquisición, y todo este contexto lo hice porque les va a encantar el siguiente dato. Les va a hacer mucho sentido el siguiente dato, que al final creo que eso es lo importante, porque la historia te hace sentido. Resulta que la iglesia estaba tan preocupada por guerras, marcos conceptuales, culturas, herejía y todo, y crea una institución de frailes de Nuestra Señora de la Merced, los mercedarios, ¿ok? Que era una orden militarizada. Y luego crea otra, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, y luego crea otra, la Orden de los Templarios,
y son gente muy VIP, muy fifí, que tiene propiedades, castillos, que se ponen sus batas, que se ponen sus espadas y dicen: ¡a pelear, mis siervos! Claro, porque yo tengo que coordinar, ¿no? Y estas grandes, pues sí, son órdenes religiosas, entran dentro de la categoría católica, ya lo explicamos, como órdenes militares, ¿ok? Defienden Tierra Santa, y la herejía primero viene de ellos. La Inquisición, todo esto fue para explicarles que la Inquisición surgió porque estas órdenes que fueron las cruzadas para defender se volvieron tan famosas, tan ricas, tan poderosas, que dijeron: me voy a hacer mi propia iglesia. Y le voltearon la espalda al Papa. Y en ese momento el Papa dijo: no, yo te puse ahí, yo hago contigo lo que quieras. Y el pleito entre la orden de los templarios, la orden de Jerusalén y la orden de la Merced, que al final la de los mercedarios y la de Jerusalén dan un paso para atrás y aceptan el castigo, y la de los templarios no. La Iglesia Católica, el papado, crea una institución llamada Santo Oficio, Tribunal de la Inquisición, para perseguir a estos que se estaban robando todo el dinero que pasaba por las rutas de las cruzadas, todas las conexiones, y llegan a decir: uy, no, joven, aquí no va a pasar si no me pagan su respectivo dinero. Así surge la Inquisición. Todo el mundo va a creer que surge por las brujas, por los judíos, por los musulmanes, por la gente desquacerada, ¿no? Maldicienta, que está alejándose de la verdad de Cristo y de la Iglesia y de su santidad del Papa, claro está. Y no, el problema viene de adentro. Es quizá por eso, y quiero que lo entendamos así, que el tribunal inquisitorial va a ser tan puntual y agudo con las persecuciones, porque no debe de volver a suceder que de adentro de casa salga el traidor. Así funciona la Inquisición, así empezamos con la Inquisición, ¿ok? Y bueno, aquí está el rey Balduino con un concilio de los templarios increíbles, resguardando la orden de la ciudad de Jerusalén. Se llaman templarios porque querían fundar una nueva iglesia en donde estaría el templo de Salomón, que hoy está la hermosísima mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, ¿ok? Y ese era su plan, ni modo, los cacharon, ¿ok? Y otros, los cátaros. Los cátaros no eran una orden, los cátaros no eran una orden militar, pero también estaban dando de quedar, dando a hablar, porque resulta que los cátaros nacen del cristianismo católico del sur y empiezan a decir que ¿cuál Trinidad si Dios es único? Y entonces la Iglesia Católica dice: no, Trinidad, si la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así está establecido. Y los cátaros dicen: no, Dios es único, uno, y además Dios está dividido en dos partes: el Dios con identidad masculina y el Dios con identidad femenina. Y si eso nos saca ahorita en pleno siglo XXI, ¿un qué? Imagínense en el siglo IX, ¿un qué la Trinidad? No, cuello, córtale. Y entonces los empiezan a seguir, pero tenían tanta filosofía de los griegos, de los romanos, filosofía judía, filosofía medio oriental, filosofía del lejano oriente, que era un movimiento extremadamente lógico y llamativo. Y el Papa dijo: ok, ya hicimos el asunto para perseguir a los templarios, pues también estos. Si se fijan, los dos elementos más importantes de la primera lucha de la Iglesia con su tribunal de Inquisición son dos problemas históricos que tienen que ver directamente con el Papa. Entonces, ahí son de santo oficio, no, pues santo, muy santo, pues no, ¿ok? Y bueno, aquí estaban, rechazaban la carne como propia del mal. Ajá. Y por eso, mamá, disculpa, pero me voy a ir de fiesta, ¿no? Ajá. Negaban la divinidad de Cristo por su condición humana. Si Cristo había sido persona, ya no era divino. Esto cualquiera lo hace pensar. Creían que los seres humanos eran almas inmortales atrapadas en un cuerpo físico por los demonios. Eso viene de la tradición hindú. Ajá. Creían
objetivo de la vida era librarse del apego de este cuerpo y al mundo físico para poder regresar a Dios, tradición budista, ¿ok? Y también cabalista, ¿ok? ¿Creían que el infierno se encuentra en la tierra? Yo la verdad coincido con ellos. ¿Creían que Jesús era un mensajero que asumió un cuerpo humano y murió aparentemente en la cruz? Sí, igual que muchas otras sectas lo decían. Y obviamente ante todo esto, la iglesia va a decir, censúrenlos, ¿ok? Y Carlomagno, este señor, fue uno de los primeros reyes que establece estas leyes en contra de los cátaros, pero también en contra de los judíos. Y aquí es donde vemos un cambio en la transición del tribunal. Vamos a hacer una especie como de corte conceptual para hablar ahora del tribunal, de lo que hacía el tribunal, ¿ok? Ya vimos los orígenes del tribunal, ya vemos qué tipo de pensamiento tienen, cuándo, por qué, cuáles son las condiciones que se hacen, más bien sobre la línea de las cruzadas, sobre la línea de la persecución, sobre la línea de la discusión de la autoridad papal, sobre la línea de las cuestiones. Todo eso ya lo explicamos, ¿vale? Ahora sí, ¿qué hace el tribunal? Cuando queman los templarios, los quema vivos, vamos aquí a explicar el segundo concepto. Ya dijimos hereje, el segundo es fuego. ¿Por qué el fuego? Porque es lo mejor matar de otra manera, no una manera tan hiriente. Bueno, pues resulta que dentro de la teología cristiana en general, el fuego es purificador, ¿ok? Por ejemplo, en el judaísmo, en el judaísmo no hay imágenes, pero está escrito el nombre de Dios en los libros. Si ese libro se moja o se rompe, ¿qué se hace con ese libro que contiene el nombre de Dios? Se entierra con los muertos, ¿ok? Entonces, si se murió el tío, pues búscale al que se haya muerto luego y pones los libros en los pies y los entierras. Incluso cuando son muchos libros saqueos o profanaciones, se hacen cementerios de libros que se llaman genizot, ¿ok? En el catolicismo, en el cristianismo, si una imagen o algo divino que tiene la personificación divina o algo se rompe, se quema, porque pasa del estado terrenal, teológicamente, al estado divino. El fuego es purificador. Y eso lo vemos en el libro de Génesis cuando Dios le dice a Abraham, le dice a Noé y le dice a varios que sacrifiquen el holocausto. ¿Qué significa sacrificar el holocausto? Mato al animalito y lo quemo, porque lo tengo que ofrendar, tiene que subir. Es una concepción teológica muy antigua. Entonces, si transformando y quemando algo sube al cielo, entonces la imagen sagrada la voy a quemar. Y desde algunos siglos para acá, en el catolicismo, reuniendo la ceniza de estas imágenes, virgencitas, Cristos que se rompen, más las cenizas de la quema de las palmas del Domingo de Ramos, eso es la ceniza que se aplica en el miércoles de ceniza del año siguiente, ¿ok? Así funciona. Por lo tanto, si entendimos el factor del fuego, el factor de purificación, al hereje, al que se ha descarriado de la mano de Dios, al que no quiere entender por las buenas, hay que ayudarlo. Vamos a enviarlo lo más pronto posible al seno de nuestro Señor, pero de la mejor manera que le favorece a su alma corrompida e impúdica e inmoral. Vamos a quemarlo. Te va a doler, pero no importa, porque va a morir en cuerpo, pero va a vivir eternamente en la gloria de la divinidad. Y gratis. Es que somos la iglesia, estamos para ayudar. Buenas tardes, ¿no? O sea, sí. Entonces se transforma todo esto y se aplican así las persecuciones a todos los tipos de herejía, con el castigo de, si te arrepientes, o una de dos, te damos una oportunidad más, una segunda oportunidad, o te damos una muerte un poco menos dramática, pero si no, no te preocupes, te vamos a echar una manita. Y entonces empiezan a aplicar. Ahora, durante la primera parte del tribunal, la iglesia se va en contra de templarios, los terminan quemando a
todos y les quitan sus propiedades que ellos habían comprado, y les quitan sus castillos y les quitan sus fortalezas, claro, porque todo era de la cristiandad, evidentemente, pero también se van en contra de los judíos y de los musulmanes. A los musulmanes que están en tierras europeas, que son la isla de Sicilia, todo el sur de Nápoles, todo el sur de Francia, toda la península ibérica, que hoy sería España y Portugal, todos esos territorios que eran europeos geográficamente, pero tenían presencia musulmana, los inquisidores iban y buscaban la manera en la que se conectaban estas personas e influían en la población cristiana. Es algo así como cuando la maestra te decía, te tengo que separar porque una manzana podrida pudre las demás. Así, entonces buscaban imitar a todos y cada una de las poblaciones, los agredían verbalmente, evidentemente, físicamente en muchas ocasiones, se metían a las mezquitas, se metían a las sinagogas y empezaban en pleno rezo islámico, en pleno rezo judío, empezaban a gritar Cristo, Cristo, y tenían que parar el rezo. O sea, está feo, ¿no? Digo, tú estás en tu fiesta muy contenta y muy feliz y de pronto llega alguien a ponerte bandas y así. Espérate, ¿no? A ver, ¿no? Entonces ese es el asunto con esto. Y empieza a perseguir ideológicamente y empieza a satanizar todo lo que se vea diferente, todo lo que parezca diferente, todo lo que huela diferente es pecado. Y entonces lanzan estas posiciones en contra de los judíos, que los judíos estaban muy mezclados en Europa, había comunidades judías en todos lados, y empiezan a decir, cuidado, los judíos matan bebés, se los comen, con su sangre hacen un pan y se lo comen en la noche, y circuncidan y se comen los prepucios. ¿Es en serio? Pero aquí es donde entra el discurso hipócrita y como un poco extraño, porque si vemos mal ese mito, paréntesis, en el judaísmo está prohibida la sangre, no hay taquitos de morona. Prohibidísimo, 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 prohibidísimo. Entonces, evidentemente no van a matar a ningún niño y se van a hacer sangre, van a hacer panes con su sangre. Pero sí está bien ver a Santa Agnes o a Santa Agnes Trambellín, ¿no? Diciendo que se comía el prepucio de Cristo cada noche cuando se le presentaba. Eso sí es místico, ¿no? Eso es mística. Si lo hace el otro, el hereje, es pecado. ¿Ven? Esos discursos. Es verdad, y sigue, sigue. ¿A poco no han escuchado? Por mí está bien, pero que no se me hacen enfrente de los niños. Disculpa. ¿No? Entonces, los judíos matan niños, los judíos se los comen, míralos nada más, están haciendo persíguelos, míralos, ¿ok? Y luego, durante las cruzadas, como los judíos eran propiedad de los reyes, llegaban los inquisidores, llegaban las cruzadas y destruían todo y mataban a toda la gente como les viniera en gana. ¿Ok? Es ahí cuando entra la frase de en el nombre de la fe, pero también en el nombre de la espada. Y pasó en México con el genocidio que se hizo de los indígenas durante la conquista. Los judíos en el pueblo de Isidra mataron a Jesús. Ellos lo entregaron, dice el Evangelio de San Juan. ¿A quién liberamos? ¿Al justo o al pecador? Y entonces el pueblo judío contestó, al justo, entréguenos a Barrabás. Y que los judíos carguen su peso, y que lo carguen y sus hijos de sus hijos, y que el pecado caiga sobre los hijos de sus hijos, y que nunca tengan un lugar por haber aceptado matar a Cristo. Y me imagino a los judíos en el siglo, yo lo intenté todo. O sea, Jesús es judío, es un judío más como todos los que. En fin, siguiente. La cerda judía. Como en el judaísmo está prohibido el cerdo, entonces en Europa medieval la Inquisición empieza a decir los judíos se alimentan de una cerda y toman la leche de la cerda y por eso son demoníacos. Y los judíos como de, pero ni podemos comer cerdo, ¿sí estás entendiendo que no se puede? ¿Eh? Los judíos son violentos, matan, asesinan, destruyen, tienen cuernos. La
es judía, la mamá de mi papá es católica. A mí me tocó ver cómo mi abuela católica me decía cuando era niño, ya viste si tu abuela tiene cuernos. Y yo, ¿qué? Tenía 7 años. En serio, se los juro, tenía 7 años. Y yo, ¿qué? Los judíos tienen cuernos. Se los esconden en sus dedos y tienen cola. Y ahí me ven a mi hermana y a mí buscando dedos. En serio, es en serio, siglo XX. ¿Ok? Y ese discurso antijudío. Vámonos con las fuentes para que diga, ¡ay, el doctor está exagerando! Espérense. Primera fuente: San Justinos, diálogo con Trifón, ahí está la cita. La Torá tiene un papel de preparar en etapas la venida de los Mesías. Los judíos odian a los cristianos, los judíos sufren y son castigados por el asesinato de Jesús. Siguiente fuente: San Orígenes, en el libro Contra Censum. Los cristianos cuidan la ley más que los judíos. Los judíos dieron interpretaciones imaginarias y desarrollaron ritos y costumbres inhumanos. Su exilio y sus desgracias les abrieron por no reconocer a Jesús. Jamás retornarán a su antigua condición por el abominable crimen que cometieron al conspirar contra el Salvador de la humanidad. Siguiente fuente: San Efrén Sirius. La sinagoga es una ramera. Siguiente fuente: San Gregorio Míconos. Asesinos de Dios, asesinos de los profetas, enemigos de Dios, abominados de Dios, enemigos de la piedad, enemigos de la fe de sus padres, defensores de Satanás, raza de víboras, embaucadores, burladores, hombres de oscuros pensamientos, comunidad de Satanás, pecadores, perversos, enemigos de la misericordia. No más falta que le vayan a Cruz Azul. O sea, y yo que les comparto, paréntesis de personal, haber crecido en las dos familias con las dos religiones, y eso no es cierto. Nada de eso que están diciendo yo lo veo. Son gente como tú, igualitos. Se les hacen las normas de vestimenta. Y aquí viene otra parte importante de la Inquisición. La Inquisición aplica normas de vestimenta. ¿Se acuerdan de esa escena cuando a los judíos les pusieron una estrella de David en el Holocausto? Bueno, eso no es nuevo. Esos sombreros en forma de cono, rodelas aquí rojas, rodelas amarillas, estrellas también. Las mujeres tenían que tener vellos tan largos para que arrastraran la suciedad de los rastros y estuvieran enredadas en suciedad. Y si no lo hacías, la Inquisición aplicaba multas a tu sinagoga, a tu comunidad. Llegaba la Inquisición con orden de los reyes y decía: a partir de ahora todos los judíos que ven aquí se me van al barrio más al lado del río donde están los desechos. Y si no cumplías, multa. ¿Ok? Y evidentemente empiezan con esta idea de, y por eso quiero saltar de aquí a otro tema, el sacrificio ritual y las hostias. ¡Devoran niños! Se comen las hostias. Y aquí hay un bonito retablo en donde estamos viendo, es un retablo de Aragón, de Cataluña, en donde vemos a un judío picando una hostia y ya veo que la hostia está sangrando. Y además comiéndose un niño al lado. Sí, si vamos a gastar en el retablo, pues no vamos a ponernos todos los pecados juntos para que vean lo malvados que son, lo que se comen a los niños y devoran las hostias. Y sí es bien curioso porque los judíos entre la cuestión de las hostias es: a mí no me importa la hostia. O sea, yo no creo en la hostia, a mí no me importa. Si tú dices que es sagrada, que bueno. Si no es sagrada, no es sagrada. O sea, yo no tengo por qué estar profanando una hostia, ¿no? No hay manera. Y ahora sí, el tribunal del Santo Oficio. Chan, chan, chan. Todo esto iba sucediendo de manera más o menos alternativa hasta que llegó Isabel la Católica. Esa reina, que tiene nombre de metro, que además hace la unificación de los reinos castellanos y que es súper importante en toda la situación de España porque ella crea España. El concepto de España es su idea, ¿ok? Y entonces ella tiene un gran problema porque en 1490 más o menos, 89-90, un marino, esta historia está muy divertida, un marino le dice a la reina que tiene un proyecto para encontrar una ruta por el otro lado
Es en serio, que había calculado la circunferencia de la Tierra, que es un poco más chica, entonces dijo, con un viaje llego, pero pues no, porque le calculó mal, entonces ya ven cuando uno se le conoce y dices, ching, ¿no? Entonces, así, pero en ruta, ¿ok? Y entonces cuando da la vuelta al mundo, pues obviamente tuvo que hacer todo un gran anuncio, pide dinero prestado, construye 2 carabelas, la niña y la pinta, y no le alcanza para la tercera, entonces compra un burdel flotante en el puerto de Palos, y lo cambia y le pone el nombre de la Santa María. El nombre original era la María, porque era el nombre de la prostituta más famosa del puerto de Palos. Ya está mi padre. Entonces, eso es, pues, zarpan los 3 barcos, ¿ok? Pero muy poca gente sabe que quien costeó ese barco fue la reina, diciendo a los judíos de España, oigan, necesito el dinero, y los judíos por quedarse, ellos, si le pagamos nos vamos a quedar. Vean la ola tremenda de miedo, no sé si más adelante. Le pagan a la reina va, se lo da al Colón, pues lo regresa, con las joyas, con el dinero, y entonces llegan los judíos y dicen, oiga, su majestad, el vino que le prestamos. Y la reina no dice, ¿cuál dinero? Eso, además de que la mayoría de las familias judías tenían propiedades, más bien trabajaban las tierras, y ciertas familias judías eran muy ricas y tenían mucho dinero, y eso aunado a que la mayoría de los musulmanes estaban abandonando Granada, ¿ok? Y la señora Isabel la Católica estaba haciendo una reconquista, tiene tantos problemas que resolver la señora que en un momento, 31 de marzo de 1492, saca un edicto que es el edicto de Granada, el edicto de la Alhambra, en donde dice, a partir de ahora ningún moro, ningún judío tiene posibilidad de estar en estas tierras, o se convierten o se van. Imagínense 1500 años los judíos viviendo en España. Imagínense los musulmanes 800 años viviendo en tu tierra y que te saquen. A la salida de todos estos, y aquí viene la segunda parte de la sesión, que es la Inquisición 2.0, que es la nueva, ¿ok? La reina Isabel Católica dice, ¿ya se fueron todos? Sí. ¿Y por qué esta familia conversa de musulmanes se sigue desapareciendo los bienes? Y esa familia que antes era judía y ahora es católica, ¿por qué no conversan? ¿Y por qué estos que son católicos se hablan con estos que son musulmanes, pero antes estos eran judíos? Y entonces la reina dice, me están viendo la cara. Y pregunta a sus consejeros, que tiene 3, la reina Isabel Católica, 3 personas muy hábiles, muy inteligentes, 2 de ellos se declaró fan, porque era una gente muy avanzada intelectualmente, y uno no. El primero, Fray Julián de Cisneros, que terminó siendo el regente de la reina tras la muerte de la reina, un hombre muy ávido, y para que me entiendan, muy parecido al Papa Francisco. Jiménez de Cisneros era un cardenal que decía, a mí me quitan ese trono de oro, me ponen en una silla porque voy a trabajar, yo no necesito un trono de oro para trabajar, pónganme una silla y acérquenme una mesa. Él era de iglesia franciscano y hace unas reformas a la iglesia española impresionantes, y siempre tuvo mucha ayuda a que cualquier persona convertida al judaísmo y del judaísmo y del islam, me la tratan con respeto, por favor. No son animales, son personas. Y cuando descubren América y se descubre en los pueblos originarios, no se descubre, se encuentran en los pueblos originarios y los pueblos originarios se encuentran con Europa, no, también hay que dejar de decir las cosas de descubrimiento. No, ya estamos en el 2025, ya podemos hablar diferente. Fray Jiménez de Cisneros, dice, y a los indígenas también los tratan con respeto, por favor. Porque ¿no acaso no Cristo dijo todo lo que dijo? ¿No? Entonces no se va. Ese es uno. 2, Fray Hernando de Talavera. Increíble. Ese hombre dice, no me quemen las sinagogas, no me quemen las mezquitas. Hay bibliotecas, hay sabiduría. Esos son libros no porque estén en hebreo o en árabe,
significa que son del diablo. Tienen conocimiento médico, tienen conocimiento. Manténgalas, gracias a ese señor, la Alhambra se mantiene. O sea, imagínense. Y el tercero, que siempre hay uno malo en la familia, Torquemada. Que por cierto, además, chisme aparte, ya voy entrando en temas de chismes, Torquemada descendía de judíos conversos. Cuánta necesidad, ¿no? De no ser lo que te duele, que te pica. Sí, es en serio. Y él es el que dice, Torquemada, es que aparte está bien interesante esta escena. Está el rey y la reina diciendo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Mejor sí, regresamos, que los judíos regresen y que los musulmanes regresen. Y está la descripción en el texto. Antes de sacar el edicto de la Alhambra de la expulsión, está el rey sentado, la reina a su lado, y está Fray Hernando de Talavera y Cisneros discutiendo. Es que no podemos dejar, si hay que sacarlos un poco de dignidad, que se puedan llevar sus cosas, por lo menos. O sea, ya nos vamos, se va a quedar con sus casas y con sus tierras, pero al menos sus cosas que se lleven. No podemos mandarlos así con una mano adelante y una mano atrás. Llevan 1500 años, se llevan 800 años. Y en esas discusiones están cuando llega Torquemada, así como tío borracho en Navidad, de que nadie lo esperaba, y llega con una bolsa de 33 monedas, se las avienta a los pies a los reyes católicos y les dice: ahí está, vengan a Jesús con su traición una vez más. Si aceptan que estos judíos y musulmanes se queden, lo están vendiendo, traicionenlo, es más, yo les doy las monedas. Y yo estaba ahí, pues, ya siéntese, señora, por favor. No, pero pues no, obviamente no. Y entonces la reina, con el apoyo de Torquemada, dice que agarre y que dice: ¿qué tenemos que hacer para regular? Y Torquemada dice: hace 5 siglos el Papa Inocencio creó un sistema de persecución a los herejes en contra de los templarios que se llama Inquisición, a lo que la reina Isabel la Católica dice: me encanta. Y entonces se reestructuran las leyes y ahora sí viene Inquisición parte 2. La Inquisición 2 se le llama la Inquisición Española porque surge en Castilla con la reina Isabel la Católica bajo los lineamientos de Torquemada, ¿ok? Fernando de Aragón no estaba de acuerdo, Cisneros no estaba de acuerdo, Talavera no estaba de acuerdo, pero tenían un problema muy grave porque cientos de familias se habían convertido del Islam y del judaísmo al cristianismo y no eran conversas. Eran falsos conversos y se les llamó criptojudíos y criptomusulmanes. Bueno, así les llamamos hoy en los términos históricos, porque en los términos de esa época a los criptomusulmanes se les llamaba mudéjar, que seguramente han escuchado esa palabra mudéjar, el arte mudéjar. Mudéjar es un término del árabe antiguo que significa gallina. Y a los criptojudíos se les llamaba marranos. Pero qué bueno que es la iglesia de la Mara del Prójimo, porque si no, yo no creo cómo hubiera sucedido el día, que nombres más feos diría. Y entonces, la reina Isabel establece que toda la población es sometida a exámenes para demostrar si eres un cristiano devoto y un converso fiel, o sigue siendo gallina o marrano. Y cuando se enteran esto los criptojudíos, criptomusulmanes, agarran los barcos, se pegan y vámonos. Qué casualidad que el maese de Triana, el que gritó tierra, tierra, cuando Cristóbal Colón estaba viendo las costas del Salvador, de la isla de San Salvador, era criptojudío. Qué casualidad que varios de los hombres con los que venía Cortés, que fueron los conquistadores de México, eran criptojudíos. Hay un Corán del siglo XVI en la biblioteca del Archivo de Lima en Oaxaca. ¿Qué hace un Corán? Los arqueólogos han encontrado evidencias materiales
del pueblo judío aquí, yo me encontré una perinola, se llama ceribón, que utilizamos en la fiesta de Hanukkah en diciembre, en el templo mayor de esta esposa, siglo XVI. Claro que estaban, claro que se saltaron. A ver, si el mexicano como un promedio ponemos cubetas, apartamos lugares, nos colgamos del diablito, claro que nos vamos a falsificar un pasaporte y nos vamos a trepar a un barco y vamos a huir a América donde nadie nos ve. Y entonces la Inquisición hace lo suyo. El Tribunal del Santo Oficio, entonces, originalmente, como ya lo vimos, por el Papa Inocencio XI en el siglo Inocencio III, perdón, y reestructurada por Isabel la Católica. Y ahora sí, la Inquisición española se va a meter no con judíos ni con musulmanes, porque en teoría ya no hay, ya salieron, ya los expulsaron, ¿ok? Pero sí con todos aquellos. Y aquí viene la parte importante de cómo funciona el tribunal. El tribunal funciona por sus leyes, funciona porque tiene una caracterización de santo, porque está peleando por la santidad de la Iglesia Católica. Tiene el avalúo de los reyes porque está sostenida sobre la corona, ¿ok? Pero funciona por los chismosos. Hay un término en toda la jerarquía del tribunal inquisitorial, que es el término más abajo. Se llaman familiares del Santo Oficio. Y son personas que es la pescadera, el talabartero, el herrero o tu prima Maricruz, que se la pasa en la ventana. Todos tienen a la tía Maricruz, ¿verdad? Y si no ubican quién es su tía Maricruz, abajo que ustedes podrían ser esa tía Maricruz. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Utilizando mi tiempo, claramente, y veo que la vecina de enfrente enciende velas, y le hago, y entonces iban al tribunal y acusaban a su vecina y a su vecino. Y gracias a esos familiares del Santo Oficio, que es la parte de la más baja en las jerarquías del tribunal castellano, se empieza a hacer una acusadera impresionante de gente. Muchos casos no fueron ciertos. Tenemos el caso de Luis de Carvajal el Viejo, fundador de Monterrey, acusado por judaizante, criptojudío, marrano. La verdad, todos los documentos que hemos estudiado revelan a una persona católica devota. Él, para que vean, 100 casos de veras, ya lo concluí. Yo soy católico, virgencita, todo lo que quieran, rezo, ya. No, por venir de una familia de judíos, por tener un terrenito nada despreciable que va desde Tamaulipas hasta Texas, y por tener toda una colonia de gente, lo señalan y cuelgan. Antes de que le dieran la sentencia, se nos muere aquí. Y él no era judío. Toda su familia sí. Todos sí. De esos hablaremos en un ratito. Todos sí. Pero vean que fuerte. Te señalo y te apunto. Y entonces, no me vale. Si es real, que bueno, si no es real, no pasa nada. Yo estoy cumpliendo con mi devoto deber cristiano. Claro, yo estoy ayudando a mi comunidad, ¿no? Acuérdense lo que dice Mateo 3.14-16. Las mujeres son las mujeres. Eso es una gran enseñanza. Completamente, y es real, la siguiente, por favor. El tribunal, iconografía del tribunal, la cruz de arrepentimiento, la cruz verde, aquí no se ve verde porque pues no había pintas verdes en las antes, pero era una cruz verde, cruz de arrepentimiento, que era el símbolo de la redención, ¿ok? Y por otro lado, la victoria de olivo, que representa, la rama de olivo que representa la victoria de la cristiandad sobre la herejía, por la parte teológica, moral, y del otro lado, la espada, que no hay que explicar. Y en algunas ocasiones, el símbolo inquisitorial tiene un puente sobre un orbe, es decir, un mundo, que significa la Inquisición de Europa
traspasada a América. En 1521 cae la Ciudad de México de Tenochtitlán y Hernán Cortés construye el inicio de lo que será la Nueva España, y todos los judíos y musulmanes huyendo salgan para acá. Y en algunos lugares pervive su religión. En 1571, es decir, 50 años después, la Iglesia Católica Europea, con el Tribunal Inquisitorial en España, dice: esta situación es insostenible. Nos están viendo la cara en América. Porque ahora ya no solamente son los judíos, los musulmanes, sino que ahora son los nahuas. Esos indígenas terribles que adoran a sus dioses y que siguen reuniéndose en los cerros. Muy poca gente sabe que el término, ¿han escuchado ustedes el término de es un indio bajado del cerro Camborazos? Se me hace una de las frases más feas, de todo el contexto de dolor que tiene, de odio, de minimizar, de sobajar, de diferencia racial, o sea, y eres un indio bajado del cerro Tamborazos. Bueno, ¿qué creen? ¿Quién cree que bajaba de los cerros a Tamborazos a los indígenas? La Santa Madre Iglesia. Se llamó la política de recolección de pueblos indígenas en el siglo XVI para evitar que los indígenas adoraran a sus dioses de sus antiguos centros ceremoniales que estaban en las cimas de los cerros, porque era parte de la narrativa y de la cosmología náhuatl tener al Tepetl, cerro sagrado, cerro que emana agua, eso significa el Tepetl, Chapultepec, Chapulaltepetl, el cerro sagrado que emana agua del Chapulín, Ecatepec, Ejecatlaltepetl, el cerro sagrado donde habita el dios Ejecatl del viento, ¿ok? Todo lo que tenga Tepec significa que fue un cerro sagrado, y en la cima de los cerros sagrados estaban los santuarios. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan a los dioses prehispánicos se van a dar cuenta de una diosa que a mí me encanta, que se llama Chalchihuitlicue, esposa de Tlaloc. Chalchihuitlicue es una mujer sentada que da a luz y rompe en aguas. Es hermoso. Es el concepto de la madre tierra. Y entonces los cerros que tienen manantiales y dan a luz son cerros divinos, son cerros sagrados. Son lugares donde habita la Chalchihuitlicue en sus múltiples variantes. Chalchihuitlicue Tonantzin, Chalchihuitlicue Citlaltépetl, Chalchihuitlicue, lo que quieran y manden. Es hermoso. Entonces, ahora no solamente los inquisidores se enfrentan en contra de judíos y musulmanes, sino de gente que va a rezar a las cimas. Y para que no recen en las cimas de los cerros, vamos a hacer una ley que se llama Congregación de Pueblos Indios, así se llama históricamente, que es con un tambor van bajando. Y pobre de que se quede arriba. Ese es el origen de la frase. Está feo. Y luego, contra los negros, la población negra, pobrecitos, que vienen de esclavos encima. Los pescan en África, les ponen grilletes, los colocaban en barcos de madera, evidentemente de madera, todas las líneas, acostados para que cupieran más, de viajes transatlánticos, transoceánicos que duraban mínimo 2 meses. Imagínense cómo llevaba la gente al Caribe. Y luego, si pesaba mucho el barco, porque había tormenta, decían: oh por Dios, traemos pimienta, traemos animales, traemos metales, necesitamos liberar peso de las naves. ¿Qué hacemos? Los negros amarraban una piedra al final de las cadenas, las largas hileras de cadenas, y preferían aventar la piedra, y con ella se llevaba a toda la gente que estaba amarrada en toda la línea del barco, que tirar los sacos de pimienta. Es una historia muy fuerte. Por eso peleamos los historiadores por el reconocimiento de las múltiples etnias y pueblos que conforman nuestra nación. Y la raíz afroamericana, afromexicana particularmente, tiene mucho que reconocerse. También son perseguidos. ¿Por qué? Porque traen su religión. ¿La religión de qué? De los orishas. Tengo un dios que se parece a la historia de la Virgen de no sé qué,
y atrás de esa virgen escondo la estatua de mi Dios. Obatalá y Emayá son suplantados por la Virgen del Carmen, Santa Bárbara bendita. Es mestizaje, es cultura. También venimos de ahí. También todas las personas que estamos aquí tenemos una raíz o judía, o musulmana, o romana, o indígena, o negra, o asiática. Todos, nadie, todos somos mezcla. Todos somos mezcla de todo. Como dijera Jarabe de Palo, el grupo musical, en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, que antes de ser puro ya era mezcla. Y estos señores, caballeros, emisarios de Cristo en la tierra, van a irse sobre todas estas manifestaciones, porque no hay lugar a la herejía en América, porque América es el nuevo mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Conceptualmente es muy fuerte, porque es el nuevo mundo. Aquí no va a haber lugar a echarlo a perder. Entonces la Inquisición llega en 1571 y ¡pum! Adelante. Ahora sí, se instalan, fíjense ya toda esta línea de persecución conectada en Europa hacia América. Un poco más para ver las preguntas, ¿vale? 4 son los tribunales del Santo Oficio. Virreinato de Nueva España, que abarcaba desde Costa Rica hasta Seattle. Todos eran Nueva España. Es que teníamos mucho territorio. ¿Quién le dio el territorio? Eso. Mañana tenemos nuestra última función de Santana, en el Teatro Milán. Pues si quieren ver cómo fue esa historia, 8:45 en el Teatro Milán, ahí los esperamos. 2. Virreinato de Nueva Granada. ¿Qué? Centroamérica hasta Venezuela. 3. Virreinato del Perú. Venezuela, Ecuador, perdón, abajo. Y Capitanía General de Santiago, lo que después era Argentina, la Argentina. ¿Ok? En cada una de estas había un tribunal inquisitorial, un palacio inquisitorial. 4 provincias, pero solo 3 palacios. En Cartagena, el de Nueva Granada. En Lima, el del Perú, y en Ciudad de México, este edificio, el de Nueva España. Imagínense por favor la importancia de este lugar. Es el palacio del Tribunal del Santo Oficio del Virreinato de la Nueva España. Son palabras mayores. Este lugar está súper denso, evidentemente. Esto es un patio, el patio de los naranjos, donde Luisa Carvajal se ha de haber aventado de una de estas ventanas de ahí, cuando por tortura, da el nombre de 151 personas de su comunidad criptojudía. Se quiso matar después, evidentemente. Una de estas ventanas es la que tenemos registrada en los documentos. Se cayó, se rompió el brazo, no se mató. ¿Ok? Hay que saber caer, decíamos, ¿verdad? Hay que saber caer. Y ahora sí, vamos a terminar la plática con todos y cada uno de los procesos de desmitificación de cómo era un proceso inquisitorial, un juicio inquisitorial. Quiero que se fijen, por favor, en que todo lo que quiero explicar, más bien les voy a pedir, por favor, a todo lo que quiero explicar, agréguenle, no olviden la carga de persecución, intolerancia, herejía, división racial, conquista, miedo al otro, miedo a las mujeres, miedo a los judíos, miedo a los indígenas, miedo a la población africana. No lo quiten del contexto, porque esto es una suma de cosas. La historia es una suma de cosas, ¿ok? Mucha gente dice que no estudia historia, está condenado a repetirla. Yo estoy en súper desacuerdo con esa frase. Es que no estudia historia, está condenado a continuarla. No a repetirla, continuarla. ¿Y qué es peor, repetir o continuar? Porque repetir ojalá fuera esa misma cantidad de gente muerta, esa misma cantidad de gente maltratada. No, es peor, cada vez es más grande y ahora vamos a odiar a los homosexuales, y ahora vamos a odiar a los de la colonia enfrente, y ahora vamos a odiar a los de Morena, y ahora vamos a odiar a los de no sé qué. Se suma, es en serio, se suma.
olvida como sociedad humana cuándo dejar de odiar. Es bien fácil. Entonces, esto es una continuidad de procesos. Número 1, supongamos que ustedes son presos con la Inquisición. ¿Cómo sería su hipotético caso de preso? Primero, pues te acusó la que te odia. El novio tóxico fue, y como no le quisiste dar la pensión, cederle la de los niños, ¿cómo se llama? La custodia de los niños, va. Y entonces la cita, y te llaman para que demuestres quién te citó, quién te acusó. San Benito, restauradas, increíbles, qué emoción. Y van a ver la siguiente clase, no se pierden, van a ver por qué me emociona hablar de las clases de perpetuos. Se llaman perpetuos porque están ahí, y entonces es arresto domiciliario. Entonces, no te ponen un billete ni un código de algo, pero te van a poner un San Benito. La palabra San Benito es contracción de saco bendito. Es un saco de papas que usas sobre tu ropa normal. Si eres hombre, arriba de tu casaca; si eres mujer, arriba de tu vestido. Y tiene una cruz pintada, un tache. Dependiendo del color que ese tache, es tu pecado. Y esa prenda la tienes que vestir hasta que se te levante el juicio. Imagínense las mentadas, las agresiones de tú yendo al mercado a comprar con tu letrero de judaizante, bruja, homosexual, jitomatazos, pedradas, escupitajos. Claro, eres el demonio encarnado. Eres el chivo expiatorio del momento. Vamos a echarle la culpa de que no hay agua, de que los baches, de que los transportistas. Vamos a echarle la culpa de todo. ¿Por qué? Porque el Santo Oficio está acusando de ti. Mira, te encontraron. Y al menos no pudiste decir que no, porque si no, si hubieras dicho que no, estarías afuera. Tu dinero iba aquí. Y entonces te pagabas tu propia estancia en las cárceles. Salías a trabajar con tu billete, que no es billete, que es San Benito, y regresabas. Y todo hasta que saldaras la deuda de la multa impuesta por el Santo Oficio. ¿Ok? Y luego, apuración. Ya cuando vimos que ya las pagó todas, o dijo, bueno, está bien, ya. ¿Cuánto es? Tanto. Ok. Tengo una hacienda en Tlalpujahua. Tengo una mina en Taxco. Así se libraron. ¿Qué casualidad? Adelante, pasa a la ventanilla 49 y le van a dar su ficha, y entonces ya paga. Pero eso sí, tiene que hacer una, y eso es la juración, declaración de pecado perpetuo y público. Tú, con tu San Benito, en un tablado en plena Plaza Mayor, con la rechifladera peor que del América, diciendo: soy culpable de esto y esto. Ya pagaron. Y aún así los hacían hacer eso. Les quitaban el San Benito y uno diría: ya, por fin. No, el San Benito se colocaba en un bastidor con los otros San Benitos de los apurados en la de Santa Iglesia Catedral, para que todos los días en misa todo el pueblo de la Nueva España volviera a ver: ay, ahí está Maricruz. No se olvida. Ojalá la iglesia se acordara de otras cosas como se acordó de las apuraciones de estas personas. Fallo de la pena y aplicación de la multa final. Además de todo esto es muy bien, pero no se va a quitar el San Benito hasta que den un pagaré de que va a pagar la limpieza del Palacio de la Inquisición, o la cera o las velas de la Catedral Metropolitana, o 20 tablones de madera para el convento de San Francisco, o una... y ya. Pero ¿qué creen? Para hacerlo más interesante, llega la otra vecina.
Yo la vi haciendo pan de la sangre del niño. Ayer. Digo, ya sé que ya salió, pero yo la acabo de ver. ¿Qué ganaba la vecina? Ya para este momento, la mitad de este proceso ya había ganado un porcentaje de todo. Los familiares del Santo Oficio ganaban entre un 3 y un 4%. Es que si conviene ser chismosas hacer. Pero eso sí, no era pecado. No. Estaba dando luz al juicio para salvar un alma. Entonces, toda su voz era verdad. Tenían, pues, puntos en el cielo, según. Otra vecita, cuestionario, pero aquí hay un cambio. No los pasan a las cárceles perpetuas, lo pasan a las cárceles secretas. Y ahí es donde la tortura. Ahí. Desmitificar la parte más importante, por eso la dejo hasta el final de toda esta sesión. ¿Cómo torturaba la Inquisición? Aquí sí se van a, pues no se van a emocionar tanto porque el cine nos ha hecho pensar que eran cosas así de ¡órale! Te cuelgo sobre un pico de 3 vueltas y te empalo sobre un no sé qué con forma de pera, ¿no? O sea, es como ¡wow! ¿No? O sea, todo lo que tenga que ver con eso por alguna razón nos llama la atención y es entre más sangre, no. Todo ese mito salió de la iglesia protestante cristiana de Martín Lutero en una línea de documentos que surgió desde el siglo XVI, que hoy se llama la historia de la Inquisición, la leyenda negra. Y entonces los protestantes decían: los católicos son tan bárbaros que empalan en cosas en forma de pera. Eso. Entonces, no. Que la Iron Lady esa que te picaba, ¿no? O que la silla de los picos, o que la cama, o que si te colgaban así de cabeza, o que todas esas cosas sí existieron, pero eran castigos de penas civiles. El que robó, todo lo que fuera civil, no religioso, sí se usaban, pero no. Así que la siguiente que vayan acá al Museo Chapa de la Inquisición, que está acá enfrente de la Tacuba, que le digan: miren, no es cierto, ni gasten su dinero, no es cierto, eso sí existían, sí, y si quieren ver los hábitos que eran, sí pasaba eso. O sea, pero no en la Inquisición. La Inquisición tenía 3 sencillos, pero muy eficaces métodos. Número 1, te mato de hambre. Ya. Si uno tiene mucha hambre, luego la ve bien feo al que está al lado porque ya quiere comer y hasta muy de perdón, imagínense. 2, el potro. Estirar, desorientar. Era algo muy doloroso, pero no se veía. Entonces, cuando las personas salían a la calle, no tiene nada. A ver, demuestren lo que le están torturando. Todo lleno de amor atado. Evidentemente, con el potro van una serie de penas y de torturas, que son las torturas psicológicas. Tortura de violación sexual y violación sexual, evidentemente. Tortura psicológica, los encerraban en cárceles diferentes. En el caso de Luis de Carvajal tenemos el registro de que a él lo meten en una cárcel y de pronto meten a alguien al lado y la de al lado empieza a decir: hijo, y el otro piensa que es su mamá, así como extorsión de hola, como está: hola pariente, hola México, ¿cómo estás? O el, hola, ¿cómo? Mamá, así que nos ha pasado a todos, así, porque te agarran en tus 5. Imagínense estar preso sin comer y todo, y de pronto de la voz de alguien que crees que es tu mamá es: ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? ¿Qué pasó? Y de ahí ya hablaste, ya cantaste, ya dijiste más cosas. De ahí acabaste papas. Y la tercera, el tehuacanazo de la PGR, es ahogamiento. Pero no te mato, no te puedo matar. Y aprehensión en cárceles secretas, al final abjuración, lo mismo. Y para cerrar con broche de oro, ya no hay perdón en la fase 2, ya es un castigo de muerte.
todas las personas que son reincidentes tienen el final de una reconciliación o relegación o relajación, que es una pena mortal. Y la pena mortal viene por 3 vías: ahorcamiento, garrote vil o ahorcamiento por garrote vil, que es te amarran un palo, un poste de pies y manos y piernas, todo, para que no te puedas mover, no puedas hacer esto. Te colocan una cuerda muy gruesa alrededor del cuello. La cuerda tiene una salida a través del palo, y del otro lado de la persona, aquí está la persona, aquí está la cuerda, y del otro lado hay una enorme viga de madera. Y entonces lo que hace es darle vuelta y truena el cuello. Eso se llama garrote vil. Y es la muerte más utilizada en toda la tribunal de Inquisición, tanto en Europa, que ya lo vimos, como en América, que ya lo vimos. Dice el documento indoloro. A ver, señor inquisidor, póngase, a ver si no le duele. ¿Ok? Y la tercera y más fuerte: morir en llamas, en vivas llamas. Muy poca gente fue quemada viva. La mayoría de la gente se arrepentía y decía: garrote vil, no voy a morir quemado. Igual, o sea, te mataban, y después de que te daban garrote vil, quemaban tu cuerpo. ¿Por qué lo quemaban? Ya lo explicamos. ¿Ok? Era necesario. ¿Qué más? Y aquí viene la parte más fuerte. Y en mi personal punto de vista, como humano, individuo y como doctor de historia del arte, es la parte más hipócrita. Porque la Santa Madre Iglesia no mata. Cuando ya lo torturé, le saqué, lo enjuicié, lo expuse, ya todo el mundo ya le hizo de todo y ya le dijeron de todo y todo, la Santa Madre Iglesia dice: y a continuación lo relegamos, lo relajamos, o sea, se lo damos a la justicia civil, porque no nos podemos manchar las manos, nosotros no matamos, ¿no? Y entonces la justicia civil, con un carcelero y evidentemente con alguien que se dedica a matar gente, pagado por la justicia civil, es quien mata. Y al final, al estar muerta la persona, automáticamente sus bienes, posesiones, pasan a ser parte de la Santa Madre Iglesia vía tribunal de la Inquisición, en donde una tercera parte se va a la iglesia local, una tercera parte se va al obispado y una tercera parte se va a su majestad el rey de España. ¿Ok? Y al final, ¿qué pasa con los cadáveres? Hay una historia muy bonita, que esa es la que cierra con broche de oro. ¿Ok? Había una orden de frailes llamados los frailes juaninos. ¿Ok? Una chulada de frailes. Estos frailes tenían como objetivo final en su orden, además de todo lo cristiano, católico, de apoyo y demás, que evidentemente existe, ¿ok? Dar la buena muerte. ¿Qué significa la buena muerte? En lo que te estás muriendo te agarro tu manita, en lo que te estás muriendo te hago sopita, te cuido. En serio, en serio, en serio. Las personas que hemos tenido la bendición de ayudar a bien morir a alguien, estar al lado de alguien que se está muriendo y que se muere al final, sabemos lo difícil que es ese trance. Y ojalá que no les toque. Esta orden religiosa era lo que hacía. Ricos y pobres por igual. Esta orden de los Juaninos tenía su convento de San Juan de Dios, en lo que hoy es el Museo Franz Mayer. ¿Ok? Ahí era. Y entonces los Juaninos, cuando terminaban de matar a todos y se estaban quemando y ya se habían muerto, llegaban los inquisiciones y decían: ¡órale! La limpieza porque mañana hay otra tanda. ¿Ok? Y llegaban los Juaninos con baldes de metal a recoger los pedacitos
colgados de la gente, porque obviamente no es un modo de cremación actual, no se incinera el cadáver, queda colgado el 85% de un cuerpo humano ahí desbarajado, desbarajustado todo. Y entonces los ponían en cubetitas o en cajas de madera para proteger algo que la propia iglesia había destruido, para tener piedad y caridad por alguien que le había pasado tan mal. Tristemente, la piedad y la caridad en ese esquema conceptual religioso del catolicismo de esta época era al final, no era antes. Y entonces los iban llevando, y así como testigo de Jehová que te tocan la puerta en los sábados o domingos que estás bien crudo, así te tocaban la puerta, los juaninos, así de una caridad para el entierro de esta pobre alma. Y te lo enseñaban. Y sí, hijo, y hasta que juntaban el dinerito para el entierro, hacían ellos los juaninos el proceso del entierro, desgraciadamente no en Camposanto, porque al morir por la Inquisición ya te quitaban la posibilidad de ser enterrado en un camposanto para tener la esperanza de la resurrección el día venidero del juicio final. Y así trabajaba la Inquisición. Muchas gracias. Por el tiempo, 3 preguntas. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. 3 preguntas, nos quedamos. Y las personas que se queden al final tienen una sorpresa. Vamos a regalar un libro sobre Inquisición. Así que, por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. Fue muy reveladora la plática. Realmente imagino que ninguno de nosotros teníamos idea de toda esta perversidad. Sabíamos que si las cosas las gastan los del Santo Oficio, pero así, de grandes rasgos, así en detalle, no lo sabíamos. Yo quiero pensar que a lo mejor había algunos eruditos, yo estoy subestimando al auditorio. Al menos en mi caso no sabía esos detalles tan específicos. Eso revela que el compañero ha pasado muchas horas de estudio de estos temas, porque con mucha fluidez, y si ni siquiera lo digo, mucha fluidez habla de este asunto. Da mucho gusto conocer todos estos aspectos y vamos a estar pendientes el siguiente mes para conocer en detalle los rincones de este venerable edificio que nos va a enseñar el compañero, el erudito, es todo un doctor. ¿Están de acuerdo conmigo que es todo un doctor, no? No cualquiera de nosotros sabe. Tú lo dices eso, mi mamá no. Bueno, a ver si después nos hace pasar una bibliografía para taparnos un poquito. Nuevamente, felicidades. Muchas gracias. La semana que viene va a venir la editorial Hachette, que es lo que acabo de sacar el libro A su sombra viviremos, historia de la Inquisición en la Nueva España. Van a venir acá por si alguien quiere conseguirlo, digo, está en Gandhi y todos, pero si alguien quiere acá y lo firmamos y todo. Adelante acá y finalmente allá. Exacto, gracias. Y ahorita vamos a regalar este ejemplar. Con una sencilla pregunta, así que los que pusieron atención y levanten la mano de manera ordinaria. Perdón, acá y acá. Exacto, adelante. Doctor, rapidísimo, mi pregunta es sobre Jerusalén. La pregunta es la siguiente. La película y el libro nos dice, vamos a hacer las cruzadas para recuperar Tierra Santa, cual si hubiera sido arrebatada, como cuando conquistaron a los judíos y les quemaron el templo. Pero ¿qué pasó en Jerusalén? O sea, lo entiendo ahora como solo llegaron los musulmanes, se empezaron a ocupar y se empezaron a expandir, y pues de repente ya hay un montón y ahora sí, ¿qué hacemos o qué pasó? Claro, tras la destrucción del templo judío en el año 70 de la Era Común, el gobierno de Roma saca a los judíos fariseos, pero mantiene a los judíos saduceos, que son los de la élite del poder, e invita a los filisteos. ¿Se acuerdan de estas? Seguramente en alguna misa han escuchado. Y entonces Jesús con los filisteos.
Los filisteos eran una población que vivía en el norte, lo que sería Líbano y luego Siria. El Imperio Romano le dice a los filisteos que vivan en esa tierra. Ya va a haber judíos ahí, siempre hubo judíos después, todo el tiempo, pero ahora la administración ya no la va a llamar los judíos, sino la va a llamar los filisteos. Y por eso esa zona deja de ser llamada Judea, que es la tierra de los judíos, y ahora se va a llamar Filistea, que en español pasa como Palestina. Ese es el origen del nombre, pero no es la Palestina actual. La Palestina actual es un constructo político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué era ahí? Imperio Romano de Oriente, con la provincia llamada Filistea o Palestina, y había ahí cristianos, judíos, romanos, y ahí viven hasta el año 70 hasta el año 650, cuando llega el Islam. Y entonces a esa población judía y cristiana se anexa la población islámica y se va a llamar, va a ser parte del territorio abásida, pertenece al califato abasí o abásida hasta 1453, cuando esa zona se vuelve Imperio Otomano. Y va a ser parte del Imperio Otomano, y ya cuando llegan los franceses y los ingleses, particularmente Inglaterra con el Tratado Sykes-Picot, que se hace la repartición de la Palestina, y se va a hacer una Palestina romana, una Palestina musulmana, una Siria musulmana, y se empiezan a conformar todos los estados del bloque islámico que hoy conocemos, pero eso es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Jerusalén siempre queda siendo la capital, la ciudad santa, porque ahí está la raíz judía del templo judío, el lugar donde Cristo vive y muere, la pasión y todos sus lugares de vida, y finalmente el Islam lo retoma como el tercer lugar sagrado de peregrinaje. La Meca, el primero, Medina el segundo, y tercero, Jerusalén. Y curioso, porque Jerusalén en hebreo es Yerushalayim, y Yerushalayim se divide en hebreo la raíz Ur o Ir, que es ciudad, y Shalaim en hebreo es paz, es ciudad de la paz. Y lo menos que ha habido ahí ha sido paz, ¿no? Qué curioso es eso. Eso sería la... Okay. Adelante, por favor, allá atrás, con el caballero, gracias, y luego terminamos con el caballero. Gracias, maestro. Jorge Mendieta, y bueno, felicidades, y le agradezco que tenga este tipo de detalles con la comunidad de venir aquí a esta plática y sobre todo gratuita, ¿no? Son rápido dos preguntas. ¿En qué año se da por terminada el Tribunal de Santo Oficio aquí en México? Y la segunda sería tal vez un poco fuera de contexto, pero sí me llama la atención cuando usted hablaba sobre el fuego purificador. Y ¿tiene algún significado en la religión la quema de los libros por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Exacto, muy bien. Ok, número uno, el año en el que se termina oficialmente el Santo Oficio es 1832 en México. Y eso es porque el rey don Fernando VII quiere reconquistar México, y al final México no acepta esa reconquista y se vuelven a replantear los conceptos de la independencia de México, celebrada en 1821. O sea, México se independiza en el 21 oficialmente como Imperio Mexicano, pero la Inquisición sigue, porque es un tribunal. A ver, esto es algo que también rápidamente vamos a entender. De un día a otro dejamos de ser Nueva España y nos volvimos Imperio Mexicano, pero la forma de vivir, los edificios, la forma en la que nos transitamos, la cultura, es algo que pervive. Hasta la fecha seguimos teniendo una vida hispánica en muchos sentidos. Entonces, la transición de un modelo virreinal a un modelo republicano fue muy lenta, y el tribunal se va a quitar hasta el 32. La siguiente clase vamos a explicar qué pasó con todos estos espacios. Esta historia del tribunal en México también la vamos a contar por medio de los espacios, y ahí veremos que, les adelanto un poco para las personas que no pueden acompañarnos, cayó en la ruina, se trató de vender, se fraccionó en lotes el edificio, las partes principales quedaron siendo la casa de lotería, imagínense, de la lotería. O sea, todo se reutilizó, se hicieron bodegas, se hicieron casas, habitación, todo. Y al final, ya definitiva y absolutamente por decreto nacional, se va a deshacer el Tribunal de la Inquisición. En la realidad de la historia, en los documentos, este proceso terminó de
1832 empezó en el 32 y concluyó hasta el 36. Tenemos la fecha del abandono de los últimos lugares, edificios que utilizaban todavía los inquisidores hasta el 36. Y gracias a Benito Juárez se construyó a partir de los años 50 una narrativa de separación de Estado e Iglesia que impidió que la Inquisición volviera a aparecer y nos hizo un favor a todos. Y segunda, la parte de los nazis. La ofensa de los nazis a quemar los textos judíos era porque en el judaísmo, si estás quemando un texto, estás borrando la memoria. En el judaísmo no se utilizan las imágenes. Lo que vive y lo que pesa más fuerte en el judaísmo es la palabra de Dios, la letra. Porque Dios crea con la palabra en el Génesis. Dios no agarra una varita mágica y dice pum, sino dice hágase la luz y se hace la luz. Entonces en el judaísmo mantenemos una tradición de que lo importante es la palabra. Por eso cuando uno va a una lápida está la letra, en los templos está la letra, en la Torah se lee la letra, se estudia la letra, se mantiene la letra. Y el hecho de que los alemanes hayan borrado la letra, si eso te voy a borrar de la faz del universo conceptual, empezando por el tuyo, porque si para ti lo más sagrado es la letra, lo primero que voy a quemar son tus libros. Entonces esa es la política. Finalmente allá, por favor, cerramos, gracias. Una felicitación a nombre de los secretarios del Estado de Noche del Museo. Los que somos voluntarios del Museo de Medicina en la UNAM. Te agradecemos que nos hayas dado ya la cátedra, como debe de ser, del tribunal al público en general que nos acompañó. Gracias por esta nutrida asistencia. Y bueno, hay cosas que me causan ruido de tu ponencia. Yo no soy historiador como tú, yo soy médico. Por ejemplo, el edicto de Teodosio, o sea, como que te fuiste muy rápido, no nos dijiste qué onda. Del edicto de Milán yo me quedo con ese texto católico de historia sagrada que nos ven acá en la catedral. Claro. Pues habla de esta leyenda bonito de que el emperador Constantino tiene un sueño, viene una batalla y ve una cruz y le dice la cruz en latín, y no, si no vences, con este signo vencerás, y ya permite que su madre profese el cristianismo con todas las de la ley. Claro. La otra, que también tú nos mencionaste, la multiculturalidad de México, eso es lo que más me gustó de tu ponencia, porque también hay un episodio de la historia de México que tú ya nos estás diciendo que somos muchas raíces. Y nos quedamos con la historia oficial de algunos de la SEP, que no somos indígenas, somos españoles, somos mestizos. Y algo que es un reconocimiento histórico, es lo único positivo que yo considero en lo personal de este gobierno de Morena, los afrodescendientes. Que la cantante de origen libanés mexicano, Susana Jara, desde el sexenio pasado está levantando la mano, oigan, ¿qué pasa con nuestros afromexicanos? Porque también ellos no tienen acceso a las ayudas sociales porque llegaban el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Oye, ¿qué lengua hablas? No, pues español, no tienes derecho. Y en cambio, ahora ya tienen derecho a estas ayudas sociales, eso es lo bonito. La otra, ya en cultura, tú nos estás mencionando que encontraron ustedes un Corán allá en la biblioteca Borboy, Oaxaca. La otra, es una duda, yo no sé si tú tienes amigos en la comunidad árabe, pero algo para los que hemos ido a Puebla, en particular a Cholula, la iglesia de San Gabriel, varios tenemos la idea de que tal vez ahí tenemos una mezquita en México. Nada más lo que sí, yo entré hace 8 años a esa iglesia de San Gabriel. Yo no sé si alguien aquí profesa el Islam, pero sí quisiéramos como pista de juego de niños, en comillas de los niños, de tratar de buscar si no tenemos esta cuestión con la que ellos se dirigen a los musulmanes a rezar hacia la Meca. Porque tú entras a esa bendita iglesia y dices, esto es más una mezquita que una iglesia católica. ¿En qué casualidad? Que se supone que, de acuerdo a la teología islámica, Gabriel es el que le dicta el Corán a Mohammed, ¿no? Así es. Pero bueno, ya nos quedamos ahí. Felicidades, te esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Nos dejaste, como decimos los picados a todos. Y por favor, traemos, con perdón por la palabra, un chingo de libros de los tuyos, casi 15, porque ahorita ya va a estar peleando. Oye, ¿cuánto te digo de este brother? Claro que sí. No, la verdad es que estoy muy contento. Gracias para dar respuesta un poco a esto. De verdad, gracias por las preguntas. A ver, sí, número uno, es bien complicado esto de la historia, porque la historia se reescribe todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita volvemos por el edicto de Teodosio. Es cuando el emperador Teodosio tiene una enorme problemática en qué hago con todos los senadores del Imperio Romano, ya son mayoritariamente cristianos.
Si yo me sigo manteniendo como politeísta romano, me van a cortar la cabeza a mí. Entonces el edicto de todos es un juego político de está bien ya, ganaron, ya, son la mayoría, seamos todos bajo una unidad. Entonces esa es particularmente la esencia. Y número 2, sí, el reconocimiento absoluto. A ver, el reconocimiento del mundo indígena es súper reduccionista. Indígena, sí, pero ¿cuántos cientos de pueblos indígenas con diferentes culturas, lenguas, tradiciones, idiomas? Porque aparte esa cuestión de ¿qué es lengua? Es decir, no, son idiomas. La gente habla idiomas, punto, se acabó. No porque no esté escrito en un papel, porque no tengo un sistema fonético gráfico, es una lengua. No. Somos humanos y nos comunicamos por la palabra. Si un pueblo tiene una palabra, tiene un idioma. Y el idioma en muchas ocasiones no es específica y estructuralmente gráfico. Trasciende las barreras de lo gráfico. ¿Ok? Número 2, el reconocimiento de la raíz asiática. Tan solo la idea de la tradición de la China poblana, todo lo que hay ahí, la China poblana, todo eso. La raíz negra, evidentemente, la raíz musulmana. Estamos trabajando, Sofía y yo, mi asistente Sofía, una gran promesa de la historia del arte también. Estamos trabajando en un documental sobre la presencia de los criptomusulmanes en la Inquisición. Y en mi faceta como historiador y miembro de la comunidad judía de México, estamos trabajando por el reconocimiento del primer baño ritual, arqueológicamente hablando, que lo tenemos en México. Hasta hace muy pocos años se pensaba que el primer baño ritual en México judío, que es una especie de alberca que tiene que tener ciertas características, estaba en Curazao, en lo que actualmente es Brasil, pero gracias a las investigaciones de arqueólogos de Lina, nos dimos cuenta que tenemos la primera en Juliantla, la tierra del gran místico pensador y poeta Jonas Salazar. Entonces ahí está, y es ahí en Juliantla. Y de verdad, ayer recibimos la carta de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Hebraica, donde le solicita de institución a institución al gobierno de México que por favor gire una nomenclatura para que México tenga, así como reconocemos la iglesia de fulano tal, la pirámide de no sé dónde, también las evidencias materiales de los otros pueblos no cristianos, también pertenecemos al mapa cultural mexicano, también somos mexicanos. También, aunque nuestras familias hayan sido migrantes, la familia de mi mamá llegó por ejemplo en el 32 a México, pero somos mexicanos, nacimos en esta tierra, somos mexicanos, ¿no? Nos debemos aquí. Y algo que siempre a mí me educaron, la familia de mi papá son exiliados de la Guerra Civil Española, los de mi mamá son judíos turcos. Yo crecí en una casa en donde siempre se me dijo, si México no le hubiera abierto las puertas a tus abuelos y a tus bisabuelos, no estaríamos vivos. Creo que por eso me nace tanto la historia de México, la multiculturalidad, el estar, y ese es el reconocimiento. Y creo que si vamos abriendo la mente y vamos entendiendo más de estos registros, vamos cambiando nuestra historia, vamos reescribiendo nuestra historia, y creo que al final la historia debe ser un lugar donde todos quepamos de alguna manera, ¿no? La siguiente sesión vamos a hablar de los lugares acompañado de los juicios más importantes. Y les voy a hablar de un juicio a un cacique indígena, voy a hablar de un juicio a una familia judía, voy a hablar de un primer juicio de persecución a la población homosexual en México, y vamos a hablar de brujería, a la par de todo el edificio. Entonces, muchas gracias, de verdad, gracias por su atención, gracias por todo. De verdad, gracias por el interés. Y levante la mano quien sepa, de manera ordenada, solo será como la señorita interventora secretaria de Gobernación, tú vas a ver quién levanta primero la mano, de la fecha de la fundación del Tribunal del Santo Oficio de México. A ver, señor. 1571. Es correcto. Un aplauso. Felicidades. La siguiente semana vienen más y los estarán esperando. Nos vemos, perdón, el siguiente mes. Hasta el siguiente mes. Gracias.